Hola chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer el tema de conteo de figuras 3. ¿Qué vamos a contar ahora? Vamos a contar segmentos, chicos, ¿ok? Entonces primero tenemos que saber qué es un segmento y me dice que el segmento es una línea recta y es limitada, es decir, tiene una cierta distancia, ¿no es cierto? Entonces me dice ahí el segmento AB se denota así. El A y el B juntos y una rayita encima. Ese es un segmento, chicos, ¿ok? Aquí les voy a señalar. Esta es la notación de un segmento. Así se denota un segmento. Y toda esta parte viene a ser el segmento. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a bajar. Y vamos a tener ahí, me dice. Ejemplo 1. ¿Cuántos segmentos observas en la siguiente figura? Y tenemos la figura formada por las letras P, O, R, O, F, que dice profe, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a contar primero los segmentos simples, o sea, los que son solo de uno, ¿no es cierto? De uno, de uno. Así. ¿Cuántos hay? 4, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el punto 2 me dice que primero aquí ha enumerado, ¿no es cierto? Enumerado con letras. Le ha dado la letra a este segmento le ha dado la letra B, a este C y a este D, ¿no es cierto? A este espacio. Desde F hasta E, vale D. Entonces, como hemos contado en la parte de arriba también, hay 4, ¿no es cierto? 4 rayitas de color, esto, rosado. Entonces, contamos los segmentos simples de una, o sea, de una parte, de PR, por ejemplo, RO, OF y FE, ¿no es cierto? ¿Cuántas hay? 4 segmentos hay en total, ¿no es cierto? Y ahora contamos los segmentos de dos partes. De dos partes, entonces, ¿quiénes son de dos partes? Puedo contar el segmento, ¿no es cierto? Este es de dos partes rosadas. También puedo contar el segmento de R a F, ¿no es cierto? Y puedo contar el segmento de O a F también. Todos esos segmentos están formados por dos partes, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos por efecto el segmento que va desde P hasta O, el segmento que va desde R hasta F y tiene a los lados BC, ¿no es cierto? Los segmentos BC y el primero tiene A, B y el último que va desde O hasta F, aquí en la línea que le he puesto, verde, desde O hasta E, ¿no es cierto? Y ahí está el segmento C, el segmento D, ¿no es cierto? Entonces hay 3 de esos, de los primeros hay 4 y vamos a bajar, ¿ok? Vamos a bajar, y vamos a ver aquí. Ahora de 3 segmentos, ¿cuántos hay? Me dice, ¿cierto? De 3 segmentos, entonces voy desde P hasta F, ¿no es cierto? Este está constituido por 3 segmentos. Pero también puedo ir desde R hasta E, ¿no es cierto? También hay 3 segmentos. Entonces, estas son las dos únicas formas que puede formar segmento de 3 partes, ¿no es cierto? O sea, de 3 segmentos pequeños puede formar este que va desde P hasta F, ¿no es cierto? Y el que va desde R hasta E. Y ahora contamos segmento de 4 segmentos, o sea, con las 4 letras A, B, C y D. ¿Cuántos segmentos se forma? Se forma uno solo, ¿no es cierto? El que teníamos al inicio. O sea, hay un segmento. Y aquí me dice, por ejemplo, el número de segmentos de una parte son 4. De dos partes son 3. De 3 partes son estos de verde que los subrayé aquí. Son 2 nada más. Y de 4 partes viene a ser el mismo segmento, que sería ABCD, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos suman ahí?
4 más 3 sería 7 más 2, 9 más 1, 10. 10 sería el total de segmentos, chicos. ¿Ok? Ahora entonces voy a borrar para pasar al siguiente. Hay una fórmula, chicos, donde lo vamos a hacer más rápido y ya no vamos a estar haciendo esta forma, ¿no es cierto? Pero esta forma es básica para entenderla. Y acá tenemos, me dice, hay un método más corto utilizando la fórmula especial y es la suma de los n primeros números naturales. Es decir, aquí me dice número de segmentos es igual a n por n más 1 sobre 2, ¿no es cierto? Entonces supongamos ahí que tengo 1, 2, 3, así, hasta n segmentos, ¿no es cierto? N viene a ser el número de segmentos pequeños, obviamente. El segmento pequeño es 1, el segmento pequeño 2, ¿no es cierto? Esos son los segmentos pequeños. Entonces, ¿cuántos segmentos pequeños tenía la palabra profe? 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? 4 segmentos pequeños o simples. Entonces, el número de segmentos, ¿cómo lo hallo? Multiplicando el último, que viene a ser 4 por 4 más 1 sobre 2. La misma fórmula. Sería 4 por 5 sobre 2, sería 20 sobre 2, 10. Y me sale lo mismo que hemos hecho contando, ¿no es cierto? Acá que me sale 10. Pero acá hemos utilizado nada más la fórmula y me sale 10. ¿No es cierto? Ahora me dice el ejemplo 2. ¿Cuántos segmentos hay como máximo en esto? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a contar. Aquí será 1, 2, 3, acá será 4, acá será 5 y acá será 6, ¿no es cierto? Entonces, el número total de segmentos, ¿qué sería? Sería el último, 6 por 7, ¿no es cierto? Porque es n por n más 1, sería 6 por 7, acá sobre 2. 6 por 7, ¿cuánto es? 42, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a poner igual, para no desperdiciar el espacio, igual 42 sobre 2, ¿no es cierto? 42 entre 2. ¿Cuánto me sale eso? Eso me va a salir al final, chicos, 21. ¿Ok? Sería 21. Y esa sería la respuesta, chicos, ¿ok? Entonces contamos y aplicamos la fórmula. El último, que sería n, por n más 1, que sería 6 por 7. Todo eso sobre 2, y me queda 42 sobre 2 sería 21. ¿Ok? Entonces voy a borrar. Ya está, chicos. Vamos a avanzar ahora con la pregunta número 3, el ejemplo número 3. ¿Cómo me dan aquí? Aquí ya no me dan en línea recta, ¿no es cierto? Sino que es como una regla, esto como una escuadra. Mejor dicho, aquí entre C y E no es un solo segmento, chicos. No es un segmento solo. Porque está curvo. Y cuando es curvo me dice que no es un segmento. Un segmento tiene que ser plano, ¿no es cierto? Entonces, aquí me dice para hallar, ¿no es cierto? Entonces voy a enumerar 1, 2 y 3. Simplemente enumero eso. Y por separado voy a enumerar lo otro. 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos segmentos se puede contar en aquí? Sería 2 por 3, ¿no es cierto? Porque se multiplica por el número que sigue. ¿Cuento cuántos segmentos hay? Sería 2 por 3 sobre 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto me sale eso? Eso me sale 3. Y así eso me sale 3. ¿Cuánto me sale lo que está con verde?
Lo que está con verde sería 3 por 4 sobre 2, ¿no es cierto? 3 por 4 sobre 2. ¿Cuánto me sale eso? 3 por 4, 12 sobre 2. Sería 6, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a sumar. Para ver cuántos hay en total, sumamos. Y va a ser 3 más 6 sería 9, ¿no es cierto? En total sería la respuesta, aquí lo voy a poner 9, chicos. Sumamos nada más 6 más 3, me daría 9, ¿no es cierto? O sea, los segmentos que están en la parte enumerada con color azul, más los segmentos que están en la parte enumerada con color verde. ¿Ok? Entonces, ahí hemos terminado ese ejemplo. Vamos a ver otros, chicos. Ese es de esta recta, ¿no es cierto? Ya, chicos. Entonces, vamos a ir a la siguiente. Y vamos a ver ahí. Me dice los ejercicios de clase, ¿no es cierto? Hallar el número total de segmentos en... Ya sabemos, chicos, cómo calcular eso, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? ¿Cómo se halla eso? La resolución sería 4 por el que sigue, ¿no es cierto? ¿Quién sigue después del 4? El 5. 4 por 5 sobre 2. ¿Cuánto sería 4 por 5? 20, ¿no es cierto? 4 por 5 sería 20. Y ahora sobre 2. Eso sería igual a 10, ¿no es cierto, chicos? Sería 10. 10. ¿Ok? Entonces, de esa forma hemos avanzado. Ahora vamos al siguiente, por favor. Vamos al siguiente. Y vamos a tener ahí, a ver. En el siguiente me dice ahí el número de segmentos, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Al igual que en el anterior, ¿no es cierto? Vamos a enumerar por separado. Aquí vamos a poner 1. En este espacio vamos a poner 2. Espacio vamos a poner 3. En este espacio vamos a poner 4, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay 4 segmentos pequeños, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hallo la cantidad de esos verdes que están ahí? Sería 4 por 5 sobre 2, ¿no es cierto? Todo eso sobre 2. 4 por 5 sobre 2. ¿Cuánto sale eso? Eso sale 10, ¿no es cierto? 4 por 5, 20 sobre 2, 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a contar la otra parte que tenemos ahí. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de rosado también será la misma cantidad, ¿no es cierto? Que la parte de abajo. Entonces, vamos a tener aquí también 4 por 5 sobre 2, ¿no es cierto? 4 por 5 sobre 2. 4 por 5 sobre 2. ¿No es cierto? Y eso también me sale 10. Y si sumamos ambos, voy a tener el total. Entonces, todo esto sería 20, ¿no es cierto, chicos? Todo eso sería 20. Total. Ok, vamos al tercero. Primero, cuando está así, chicos, cuando hay un punto de quiebre, cuando no es una sola recta plana, tomamos hasta el punto de quiebre, ¿no es cierto? Aquí
este sería el punto de quiebre, porque aquí es donde dobla, ¿no es cierto?, el segmento. Ese sería mi punto de quiebre, por así decirlo. Entonces vamos a borrar y vamos a avanzar. Vamos a tener ahí en el ejercicio 3, me dice, hay el número total de segmentos. Entonces, chicos, vamos a tomar aquí igual 1, 2 y 3, ¿no es cierto? 3 partes. A ver, ¿qué más? Tenemos ahí, aquí vamos a tener 1, 2 y 3, ¿no es cierto? En la parte inferior vamos a tener, ahí en la otra parte, aquí vamos a tener 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a contar los segmentos que están de color anaranjado. Sería 4 por 5 igual a que 4 por 5 sobre 2, ¿no es cierto? Sobre 2. Esto sería 10. Ese es para la primera, chicos. Está con color morado ahí, parece. Morado, rosado. Ya, entonces, esa sería mi forma de trabajar para eso, ¿no es cierto? Ahora vamos con lo que está de color verde. Lo que está de color verde, ¿qué será? Termina en 3, ¿no es cierto? Entonces será 3 por 4. Vamos a poner aquí 3 por 4 sobre 2. Y eso sería igual a ¿cuánto? 3 por 4, 12, ¿no es cierto? 12 sobre 2 sería 6, ¿no es cierto? Entonces sería eso. Chicos, entonces vamos a ver aquí una línea que yo he dejado acá. Esta línea, ¿no es cierto? Esta línea divisora. Voy a poner de otro color. No, la respuesta ya no se pone. Acá nomás sería, ¿no es cierto? Entonces sería 3 por 4, 12. Entre 2 sería 6, ¿no es cierto? Y me falta lo que está con color naranja ahora. Todo esto. ¿Cuántos segmentos puede formar en todo esto, no es cierto? Entonces voy a poner ahora que 4 por 5 y eso sobre 2, ¿no es cierto? Así voy a hallar cuántos segmentos hay en esa línea que está pintada de anaranjado. 4 por 5, 20, ¿no es cierto? 20 sobre 2 sería 10. Ya chicos, disculpen, aquí en la primera, voy a poner borrador. Ya en la primera simplemente era, chicos, 3, ¿no es cierto? 3 porque terminaba en 3. 3 por 4 sobre 2. Sobre 2. ¿A qué es igual esto? 3 por 4 por 12 sobre 2, 6. Ese es para la figura que está ahí de color rosado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos eso. Obtenemos que vale 6, ¿no es cierto? Entonces, al final sumamos 6 más 6 y más 10, ¿no es cierto? Más 10. Entonces, ¿cuánto sale esa suma? Esa suma sale 22, ¿no es cierto? 6 más 6, 12 más 10, 22. Ya está, chicos. ¿Ok?
Vamos al ejercicio número 4 y al ejercicio número 5. Siempre, chicos, cuando tenemos un triángulo, un cuadrado o lo que sea que no tenga una forma recta, entonces vamos a contarlo por partes la cantidad de segmentos, ¿ok? Entonces vamos a borrar aquí y vamos a continuar con el ejercicio número 4 y 5, ¿no es cierto? Entonces en el ejercicio número 4, suficientes con que yo cuente en una sola, ¿no es cierto? Que yo cuente esto, ¿no es cierto? Porque todos, ¿cuántos tienen? Todos tienen 3, ¿no es cierto? O sea, 3 segmentos. Por ejemplo, acá tiene 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Y hacia abajo también es 1, 2 y 3, ¿no es cierto? O sea, lo mismo. Entonces, suficientes con lo que yo halle de una sola, o sea, sería 3 por 4, o sea, 3 por el número que sigue, ¿no es cierto? Sobre 2, eso será igual a 3 por 4, 12 sobre 2, así sería, ¿no es cierto? 12 entre 2. ¿Cuánto me sale eso? Eso me sale 6, chicos, ¿ok? Esto me sale 6. Ya, entonces, ¿pero cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántas partes forma ese cuadrado? Son 4, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero hallar de las 4 partes, sería 4 por 6. Y eso sería igual a 24, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta final del ejercicio 24. ¿Ok? Entonces, ahora vamos al anterior, al ejercicio número ya 5, ¿no es cierto? Ya no vamos a retroceder, chicos. Vamos al ejercicio número 5. Ok, voy a borrar, chicos. Listo. Vamos ahora al siguiente. Me dice cuántos segmentos tiene la figura, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿qué voy a hacer? Aquí, yo voy a enumerar también. Voy a contar cuántos hay aquí, ¿no es cierto? Y luego, ¿cuántas de estas líneas hay hacia abajo? Sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad que vaya en el verde será multiplicada por 5, ya que son 5 de esas, ¿no es cierto? Entonces voy a poner aquí 1, acá será 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Y 5. Y ya está, chicos. Entonces, ahí sería 5 por el número que sigue, ¿no es cierto? O sea, por 5 más 1, que sería 6. 5 por 6 sobre 2, ¿no es cierto? Esa es para ya la cantidad de segmentos que están encerrados con el color verde. Esto sería 30, ¿no es cierto? 30. 30 sobre 2. ¿Cuánto sería eso? Eso sería 15, ¿no es cierto? 30 sobre 2 es igual a 15. Ahora 15, ¿y cuántas son de esa forma? ¿Cuántas hay? Hacia abajo hay 5, ¿no es cierto? Entonces sería total, aquí total, total. El total sería igual a ¿qué? A 5 por 15, ¿no es cierto? 5 por 15. Y esto es igual a 75. Ya, ese es el total de ver esto horizontales, ¿no es cierto? Líneas horizontales. De líneas horizontales. Horizontales. ¿No es cierto? Eso sería de líneas horizontales. Ahora de verticales.
¿Cómo lo hago el de verticales, chicos? Para el de vertical solamente voy a contar la primera. Cuento a ellos, ¿no es cierto? Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4 segmentos, ¿no es cierto? Entonces de celeste será, ¿cuánto voy a poner? 4 por 5, todo eso sobre 2, ¿no es cierto? Todo eso sobre 2. ¿Cuánto me sale 4 por 5? 20 sobre 2, 10, ¿no es cierto? 10. Pero como son dos personas, esto aquí sería 10, ¿no es cierto? O sea, son dos líneas en sí, como si fueran dos personas, ¿no es cierto? Serían 4 por el número que sigue, sobre 2, eso me sale 10. Ahora, este 10 lo voy a multiplicar porque sería mi total de líneas verticales, ¿no es cierto? Voy a poner aquí líneas verticales, verticales sería igual a ¿qué? A 2 por 10. Eso sería igual a 20, chicos, ¿ok? Entonces, si sería 20, ¿cuánto voy a tener en total? Tengo 75 y abajo tengo 20, ¿no es cierto? Las horizontales más las verticales. Entonces voy a poner aquí el total final de chicos. El total final sería igual a ¿qué? A 75 más 20, ¿no es cierto? Más 20 que me salió al final. Eso sería igual a 95, ¿no es cierto? 95. Entonces, chicos, ustedes hacen su tarea de la misma manera y por favor me envían su tarea, chicos, ¿ok? Hasta luego, chicos. Cuídense.